Padilla, yo voy a estar moderando el panel. Como ya vieron, pues está titulado Estereotipos, Discriminación, Racialización y Resistencia, un tema sin duda alguna muy importante y donde aprenderemos muchísimo de nuestras panelistas. Antes de comenzar con la primera presentación, quiero recordarle a nuestros ponentes que tienen 15 minutos para presentar. Cuando le queden 2 minutitos, pues yo les voy a estar escribiendo un mensaje por el chat. Una vez culminen todas las presentaciones, pues entonces comenzaremos con el proceso de preguntas. Pueden escribirlas por el chat o usar el botoncito de Raise Hand y entonces las contestamos por orden. También quiero solicitar a la audiencia que mantenga sus micrófonos y cámaras apagadas mientras las panelistas exponen y así evitamos los problemas de conexión o interrupciones. Bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Dariana Frontera Villanueva y a Paula Barea Arroyo, quienes estarán presentando su proyecto The General Fault in Our Fault Lines. Adelante, compañeras. Saludos, voy a estar presentando mi pantalla. Por favor, me dejan saber si se puede ver. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se puede. Excelente. Pues nada, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Dariana Isabel Frontera Villanueva, como mencionó la compañera. Soy aquí del Departamento de Psicología del Recinto Universitario de Mayagüez y junto a mi compañera Paula Barea Arroyo del University College of London vamos a estar hablándoles sobre un estudio del cual participamos titulado The General Fault in Our Fault Lines. Vamos directito al grano. La polarización está presente en un sinnúmero de dominios, tanto personales como públicos, y se ha visto la necesidad de comprender esta polarización y sus efectos con mayor profundidad. Para efectos de este estudio, nosotros definimos la percepción como esa imagen mental que se forma con la ayuda de la experiencia luego de interpretar las sensaciones, ¿verdad? La evidencia indica que gracias a estos estereotipos negativos, se pueden crear percepciones erróneas o inexactas, las cuales pueden ser perjudiciales. Entonces, la próxima definición que les voy a traer es la de las metapercepciones, que ¿verdad? Es lo que, técnicamente lo que yo pienso que las otras personas están percibiendo. Y esto puede suceder a un nivel personal, tanto como a un nivel grupal, que es lo que nos vamos a estar enfocando en el día de hoy. A un nivel grupal sería prácticamente lo que yo pienso que percibe el outgroup, o sea, el grupo con el cual yo no me identifico, sobre el in-group, que es el grupo con quien yo sí me identifico. Y si vemos esto en un contexto político y global, ¿verdad? Viendo los grupos como, por ejemplo, partidos o ideologías, unas metapercepciones de grupos excesivamente negativas pueden conducir a una política exterior o interior mucho más agresiva. En un estudio realizado en el 2020 por los investigadores Liz y Sicara, se estudió este fenómeno de las metapercepciones grupales basado en las tendencias políticas estadounidenses. Se llevaron a cabo una serie de experimentos sobre el tema, tratando de estudiarlo más a fondo. Para efectos de esta investigación, les voy a estar hablando sobre dos y les explicaré por qué más adelante. En su cuarto experimento, mediante el uso de los grupos políticos demócratas y republicanos para representar los in-groups y los out-groups, los participantes estimaron cómo el out-group, o sea, el partido externo, percibía el comportamiento de su partido del in-group. Y esto se logró mediante escenarios hipotéticos que involucraban acciones políticas que eran perjudiciales de un grupo hacia el otro. Ellos encontraron que los participantes sobreestimaban esta polarización percibida tanto para el in-group como para el out-group, para su partido como el partido externo. Y llamaron esta sobreestimación metapercepciones grupales inexactas. En su sexto experimento, ellos intentaron verificar si relevarle la verdadera opinión del otro partido, del out-group, mitigaría estas atribuciones negativas, ¿verdad? Estas sobreestimaciones inexactas hacia el in-group. Y se les presentaron las calificaciones que se obtuvieron en el cuarto experimento, o sea, la cuantificación de lo que fueron esas percepciones de las metapercepciones de grupo y las calificaciones individuales, que era lo que los mismos participantes percibían sobre el issue político, y se los reportaron al miembro del outgroup. También se les preguntaba si ellos pensaban que el otro partido estaba obstruyendo uno de esos issues políticos presentados. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Para darle un ejemplo, que a los republicanos se les mostraba lo que habían estimado para los demócratas, ¿verdad? Junto a las calificaciones reales que dieron los demócratas, dejando así ver
las percepciones verdaderas, o sea, las individuales del grupo, al igual que lo que ellos pensaban que ellos iban a pensar. Al hacer esta intervención, lo que se encontró fue que los participantes hicieron significativamente menos atribuciones negativas del outgroup que aquellos que no recibieron la intervención. Se concluyó que si uno le presenta las verdaderas percepciones a los participantes sobre lo que piensa el outgroup, es mucho más probable que no se polaricen tanto. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque nuestro estudio, titulado The General Faults in Our Fault Lines, realizamos una réplica a nivel global del estudio de Liz y Sicara, ¿verdad? Con propósito de determinar principalmente cuán generalizables eran esos resultados. O sea, si los resultados que se encontraron en Estados Unidos se podían aplicar a una gran cantidad de ubicaciones y acciones políticas. Se intentó buscar cuánta consistencia había en esta sobreestimación de las metapercepciones negativas y ver si al relevarle estos sesgos se reducirían esas atribuciones negativas. ¿Por qué? Porque si se generaliza, significa que las narrativas actuales sobre las divisiones grupales probablemente están exageradas a una escala global. Así que aclarar esas divisiones sociales y políticas debido a las metapercepciones de grupo inexactas podría ser de gran beneficio. Buenos días a todos. En cuanto al método del estudio, nos reunimos 80 investigadores para cubrir 26 países distintos. Y lo primero que hicimos fue dividir a los participantes en dos grupos. En cada país fue distinto, pero la mayoría de las veces fue personas que se identificaban con la ideología de derecha y personas que se identificaban con la ideología de izquierda, aunque hubo excepciones. Por ejemplo, en Israel comparamos personas de Palestina versus judíos. Y con in-group nos referimos al grupo al que pertenece y el out-group es el otro grupo. Es decir, si es una persona que se identifica con la derecha, el out-group sería la izquierda. ¿Puedes pasar? Para nuestro experimento utilizamos los mismos escenarios que utilizó el estudio original para poder estudiar la generalización a otros países. Y lo que pasa es que tuvimos que adaptarlo a los distintos países. Por ejemplo, en el escenario de prohibir donaciones anónimas a partidos, si había un país en el que esto no podía ser aplicable porque ya tenían esa ley, pues lo que hicimos fue lo contrario, legalizarlo. Así que hicimos los mínimos cambios en cada escenario. Y todos estos escenarios se describían de manera que se entendía que estas medidas favorecen al out-group frente al in-group. Es decir, que si se identifican con la derecha, se le dejaba claro a las personas de izquierda si se identificaba con la derecha, se les dejaba claro que estos escenarios iban a beneficiar a las personas de izquierda, por ejemplo, dándole más votos o dándole más poder. ¿Puedes pasar? Este estudio tiene dos experimentos. En el primer experimento, los participantes tenían que identificarse en un grupo de derecha o de izquierda. Si no se identificaban con ninguno de estos dos, simplemente los eliminamos porque no nos interesa nuestro estudio. Y tenían tres condiciones. De primer orden, es decir, lo que ellos pensaban sobre estos escenarios, de in-group, los que ellos pensaban que las personas de su grupo pensaban, y el out-group, los que ellos pensaban que las personas del otro grupo pensaban sobre estos escenarios. Y les pedimos que lo valoraran en una escala del 1 al 100 en disgusto, oposición y lo inaceptable que le parecían estas medidas. ¿Puedes pasar? El segundo experimento está basado en este primer experimento y lo que hicimos fue seleccionar en cada país el escenario que tenía mayor diferencia entre el outgroup y el ingroup, es decir, la mayor diferencia entre lo que la gente realmente pensaba y lo que las personas del otro grupo pensaban que ese grupo pensaba. Entonces, con este nuevo escenario seleccionado con mucha diferencia, le volví a pedir con otros participantes distintos que valoraran el escenario y aquí lo que quisimos probar es si la intervención de dar el dato real realmente servía para cambiar las actitudes y los estereotipos de las personas del outgroup. Entonces, a la mitad del experimento, se le dio el valor real que habían dado en el experimento número 1 los otros participantes. Es decir, si dicen que es de derecha, le preguntamos, ¿qué crees que opina la gente de izquierda? Y luego le decimos, pues lo que realmente opinan es esto y este es el número real que dieron en esta escala. Y el otro grupo, el grupo control, no recibió ningún tipo de intervención. Y finalmente le volvimos a pedir para medir si había habido un cambio o no, que valoraran en una escala del 1 al 100 la percepción de obstrucción por parte del outgroup de esta medida. Puedes pasar.
Antes, ¿verdad? Vamos con los resultados ahora y pido disculpas si escuchan a mis mascotas ladrando afuera. Lo siento por eso, ¿verdad? De antemano. Pero nada, vamos con los resultados. De manera súper rápido, les voy a hablar sobre los datos demográficos del estudio. Como pueden ver, hubo una distribución bastante equitativa, tanto de participantes en el primer experimento como en el segundo, al igual que una participación bastante equitativa de mujeres tanto como hombres. Se tocaron alrededor de 26 países y alrededor, un poquito más de la mitad de nuestros participantes habían recibido un grado de educación mayor alcanzado. Nuestra edad promedio fue de 35 años y los 10 países que fueron del segundo experimento salieron de los 26 del primer experimento. Ahora, para el experimento 1, ¿verdad? Que recordamos que está basado en el cuarto de Liz y Sicara, a esta gráfica nos ayuda y nos está enseñando la media de las percepciones negativas, ¿verdad? Vamos a observar cómo las percepciones negativas están constantemente sobreestimadas para el outgroup, o sea, para el otro partido o la otra ideología, para todos los países excepto Sudán. Está ordenada según la diferencia de media entre las calificaciones de primer orden, que fueron las calificaciones individuales, y las calificaciones de las metapercepciones del otro partido o del outgroup de mayor a menor, ¿verdad? Curiosamente, podemos ver cómo Puerto Rico es el que mayor diferencia obtuvo en promedio de las percepciones negativas. O sea, fuimos de los que más sobreestimamos en este estudio. La mayoría obtuvo una gran diferencia en, como les dije, estas percepciones de primer orden, las individuales y las del outgroup, pero hubo bastante variación en términos de las percepciones del in-group, ¿verdad? No hay un patrón evidente contarle la cantidad de personas que participaron por cada país, y esto sugiere que deberían estudiarse esas percepciones del in-group a mayor profundidad dependiendo de cada uno de los países. Para el segundo experimento, vemos cómo la intervención de esta divulgación, o sea, darle la verdadera opinión a los participantes, se asocia constantemente con atribuciones de motivos negativos mucho más bajas que el grupo control. En otras palabras, que el presentarle la verdadera información a estos participantes hace que sea mucho más, hace efectivo, que elimina tanta la polarización que se ve entre los grupos. Ahora, les voy a hablar un poquito sobre cómo estábamos midiendo la replicabilidad, ¿verdad? Esta gráfica demuestra la replicabilidad entre los países y los fault line groups. Cuando yo digo los fault line groups, nosotros nos referimos, y es de donde sale el nombre de esta investigación, a esos dos grupos polarizantes que nosotros utilizamos para que las personas se pudiesen identificar dentro de los grupos. Por ejemplo, en Estados Unidos, los fault lines serían demócratas y republicanos. Para países que tengan parlamentos, por ejemplo, es derecha y izquierda. Para Puerto Rico, en el caso de nosotros, se utilizó PNP y populares. En esta gráfica hay un error y quiero resaltarlo rapidito. Cuando vemos a Puerto Rico, que está por aquí abajo, dice que nuestros outlines es independencia y estadidad. Quiero pues obviamente, si usted puedo explicarle esto mucho más a detalle, por qué tomamos la decisión de hacerlo PNP y populares en vez de independencia y estadidad en las preguntas, así que dejo eso por ahí. En cualquier cosa me lo hablamos de eso un poquito más tarde, pero para seguir con esto, ¿verdad? Hay dos patrones que se notan con claridad dentro de esta gráfica. El primero, ¿verdad?, es que la percepción de ambos grupos de fault lines, o sea, de grupos polarizantes, se refleja entre sí. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, sería que la percepción de los PNP de sí mismo coincide con la percepción de los populares de sí mismo. Y que la percepción que los PNP tienen de los PPD es lo mismo que los PPD tienen sobre los PNP. Esto también se puede ver, por ejemplo, en Austria, que no sé si pueden ver mi cursor, pero es el primer país que sale por aquí, que ves que ambas líneas se reflejan. El segundo patrón que podemos ver es el patrón de diamante. Es que ambos grupos, ¿verdad?, parece algo similar, que los fault lines tienen percepciones de primer orden, o sea, de las individuales y de las metapercepciones de los grupos bien similares, pero un grupo percibe que ellos tienen una percepción mucho más negativa que el otro, ¿verdad? Esto se puede ver en Estados Unidos, que está por acá, y en los Netherlands, que es esto que está aquí. Ahora, sobre la discusión, nosotros, ¿verdad?, basado en estos dos experimentos, hicimos dos preguntas fundamentales. La primera es que si las metapercepciones de las actitudes de los outgroup hacía que el in-group
son significativamente más negativas que las percepciones de primer orden del outgroup, ¿verdad? Y según nuestro análisis estadístico, se pudo observar cómo los participantes esperaban que sus outgroups, o sea, que el partido o la ideología opuesta reaccionara de una manera mucho más severa a las políticas propuestas por sus in-groups, mientras que no esperaban una reacción tan fuerte de sus in-groups hacia las acciones del out-group. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico nuevamente, es como si los PNP pensaban que ellos son mucho más receptivos a las propuestas que podrían sugerir los PPD, pero piensan que los PPD van a ser mucho más críticos a la hora de una propuesta por su partido. En el segundo experimento nos preguntamos, ¿verdad?, si el estar informado de la verdadera percepción promedio de primer orden, o sea, de la individual, del otro grupo, del outgroup, del otro partido, reduce la atribución de motivos negativas hacia el outgroup. Y si se encontró que las personas que tienen creencias inexactas o sobreestimadas sobre las opiniones negativas del otro grupo dan calificaciones de obstrucción significativamente más altas, pero que este efecto se mitiga cuando se presenta la revelación de las percepciones verdaderas. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? En fin, entendemos que sí se puede generalizar el estudio de Liz y Sicara en los países en los que lo hicimos, siempre y cuando, ¿verdad?, mientras más poder estadístico haya, mucho más probabilidad de generalizabilidad existe. También entendemos que los individuos son más probables a sobreestimar la forma negativa en que los outgroups perciben las acciones políticas de sus ingroups y que, como dije, ¿verdad?, revelar las verdaderas percepciones del outgroup tiene un impacto adicional significativo en la reducción de atribuciones negativas o inexactas de los motivos del otro partido o de la otra ideología. Reconocemos, ¿verdad?, que hay una diferencia individual entre cada uno de los países que vieron y entendemos que es necesario, ¿verdad?, y para próximos estudios poder entender eso un poquito más a fondo de acuerdo a las necesidades de cada país. Y, ¿verdad?, con esto dicho, no queremos decir que no exista diferencia entre estos grupos políticos o los in-groups y los out-groups, y tampoco significa que al presentarle las verdaderas opiniones que las personas van a estar como que súper unidas o que de momento esa división va a dejar de existir. Eso reconocemos que no va a ser el caso, pero sí demuestra, ¿verdad?, que aun cuando existan estas diferencias, las magnitudes tienden a ser exageradas y altamente polarizadas, ¿verdad? El insight de esta investigación nos puede ayudar a reducir esas percepciones erróneas que desafortunadamente nos dividen a un nivel casi extremo, tanto a nivel personal como los grupos políticos como tal. Entendemos, ¿verdad?, que reducir esta creencia tiene un potencial de aumentar la cohesión social y el bienestar de las poblaciones a través del mundo. Finalmente, ¿verdad?, los dejo con todos los autores que participaron en esta investigación. Fue un esfuerzo gigantesco y, como les dije, casi global. Le di bold a nuestros nombres para que los puedan reconocer allí. Y con eso concluimos. Muchísimas gracias por toda su atención. Ahí están nuestros contactos y también pusimos el contacto del investigador principal, que fue el doctor Kai Ruggeri. Muchísimas gracias. Excelente, Dariana y Paula, muchas gracias por su ponencia. Definitivamente el trabajo fue monumental y sumamente relevante a la actualidad mundial. Quiero recordar que al final tendremos la sesión de preguntas. Ahora estaremos dándole paso a Gabriela Ortiz Laureano, quien estará presentando su trabajo, Voces de la Resistencia Negra en el Oeste. Bienvenida, Gabriela. Yo no te escucho. No se oye ahora. No se escucha. No. ¿Me escuchan? Ahora sí. Disculpen. Nada, voy a presentar. También les pido que si por favor con el micrófono abierto me avisen si estoy presentando porque no les voy a poder ver. ¿Se ve? ¿Estoy presentando? Sí. Ok. Pues nada, buenos días a todos. Yo soy Gabriela Ortiz Laureano, mi pronombre es ella. Soy estudiante subgraduada de Sociología aquí en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y mi investigación se titula Voces de la Resistencia Negra del Oeste. Es un estudio cualitativo de base política y social que busca visibilizar las experiencias de activistas negras del área oeste de Puerto Rico. Para mí, ¿verdad?, era bien importante y es bien importante que se visibilice
el problema serio que hay en Puerto Rico de racismo, ¿verdad? Y quisiera profundizar un poco en eso. Tanto racismo institucional como racismo interpersonal internalizado. Y si definimos estos tres términos, estos tres conceptos, el racismo institucional es el orden social jerárquico, racializado, que privilegia y le da acceso de recursos y servicios a unas personas sobre otras dentro de las instituciones. El racismo interpersonal son las normas, creencias y estereotipos de toda persona, ¿verdad?, que asume el racismo. Y lamentablemente el racismo internalizado, ¿verdad?, es la interiorización, valga la redundancia, y la aceptación de esos comentarios negativos y racistas hacia personas estigmatizadas racialmente. Así que para mí era bien importante y es bien importante poder problematizar esto. Y cuando, ¿verdad?, uno busca información, en Puerto Rico sí hay colectivos y organizaciones que hacen trabajo antirracista o que se enfocan en una agenda antirracista, pero están todos localizados en la zona noreste de Puerto Rico. Es decir, en Loíza, en sectores como Santurce y Río Grande. Así que era bien importante para mí poder recalcar, ¿verdad?, y reconocer la importancia de una implementación de una agenda antirracista a nivel archipiélago. Ya mencionando esto, mi pregunta principal de investigación es cómo influye la ausencia de espacios de lucha antirracista en las experiencias de los activistas negros del área oeste. Y cuál es el trabajo antirracista que se lleva a cabo en el área oeste, cuáles son o han sido las experiencias de estos activistas, y cómo se puede lograr una transformación antirracista en el área oeste, teniendo como objetivos conocer y entrevistar las experiencias de activistas negros del área oeste, contrastar con los esfuerzos que se encuentran en la zona noreste de la isla, explorar maneras de cómo se puede lograr una educación antirracista y desarrollar una crítica constructivista que impulse y transforme el activismo antirracista en el oeste. ¿Verdad? Yo quisiera resaltar que mi meta con esto es documentar, visibilizar. Yo creo que yo no dudo que mis ancestres han sido personas, ¿verdad?, negras afropuertorriqueñas que aportaron a la transformación social, pero eso no está documentado y eso va a cambiar, ¿verdad? Yo lo quiero cambiar. Así que para mí era bien importante reconocer que actualmente hay personas luchando que en algún momento van a serles ancestres de alguien y sus descendientes merecen y deben tener acceso sobre, pues, las aportaciones de sus ascendientes. ¿Verdad? Un poco de la revisión de literatura, los puntos de partida para mi intervención. Reconocer, como les estaba comentando anteriormente, los espacios de lucha antirracista en Puerto Rico son bien limitados, pero también, ¿verdad?, recalcar que los movimientos de justicia social se deben accionar de manera antirracista, porque reconocer que el antirracismo está entrelazado en todas las luchas, así que negarlo es seguir prolongando las injusticias sociales. Y un poco, ¿verdad?, entender cómo surge esta centralización de los esfuerzos, ¿verdad?, y atarlo un poco a cómo es que se le atribuye la herencia africana únicamente a las personas loiseñas, ¿verdad?, a Loíza, al noreste. Y para atarlo también un poco con la situación del racismo internalizado, el culpabilizar, el invalidar el sufrimiento de las personas negras provoca una invalidez aprendida. No son víctimas, no se están haciendo los acomplejados, ¿verdad? No se están buscando los ataques. Es que realmente hay un sistema que promueve la opresión y la represión de estos cuerpos negros, ¿verdad? Es un sistema que todavía tiene dinámicas esclavistas y hay que visibilizarlo. Y, ¿verdad?, retar un poco el discurso del mestizaje. Precisamente no todos somos iguales, no todos somos una mezcla de tres razas. Entonces, mantener ese discurso, que es lo que nos enseñan desde la niñez, promueve, ¿verdad?, y es el ambiente ideal para que se siga presente el racismo. Y un poco para hablar sobre la metodología dentro de mi trabajo, es un estudio, ¿verdad?, de entrevistas a fondo, y la muestra es una intencionada. Yo quería, ¿verdad?, identificar a personas que se autoidentificaran como negras o afrodescendientes que asumieran el activismo. Y cómo se está definiendo el activismo para este trabajo, ¿verdad?, es toda esa acción, ya sea de manera artística, comunitaria, educativa o política, que sea de transgresión, que sea de denuncia social, de resistencia. Y se estuvieron llevando a cabo, ¿verdad?, una serie de entrevistas. Y las entrevistas tenían una serie de temáticas, que se tocaba la relación con su negritud, el activismo en el área oeste, sus experiencias u opiniones
y transformaciones futuras. Y el análisis que se llevó a cabo fue un análisis de contenido y teoría fundamental. Para entrar un poco en los hallazgos y conclusiones, primero, pues, para empezar con la negritud, me gustaría resaltar una cita, que esa primera que dice: siempre pienso y digo que lo que te hace reconocer que eres negre es otra persona y no tú misma. Vivimos en un país, ¿verdad? Y esto pasó en todas las entrevistas, que las dinámicas socioculturales le dejan saber a las personas, ¿verdad?, con cuerpos negros que son parte de la otredad, ¿verdad? Se les está categorizando, se les está demostrando su inferioridad dentro de la sociedad puertorriqueña. Y cómo es que en instituciones, ¿verdad?, como la familia y los lugares educativos son los que promueven y son los que precisamente categorizan, ¿verdad?, estos cuerpos negros. Y también un patrón que se notó mucho dentro de mi análisis es que estas personas, lamentablemente, ¿verdad?, como se les está categorizando, como se les está culpabilizando sobre sus sentires, pasan un proceso de soledad, ¿verdad?, una sanación o un sufrimiento en soledad. Y no es hasta ese preciso momento, ¿verdad?, que logran entender lo que significa ser una persona negra en Puerto Rico, que pueden sanar, pero es una sanación desde la comunidad. Y antes de pasar, ¿verdad?, al próximo slide, yo quisiera resaltar la segunda cita, porque, ¿verdad?, quiero decir que esta persona es 2 años mayor que yo, ¿verdad? Esto todavía pasa. Y dice lo siguiente: me acuerdo de entrar al cuarto de ellos, de mi abuela y mi abuelo, coger talco y untármelo en la cara y salirle a decirles: mira, ya yo no soy el negrito, ahora yo soy como ustedes, ¿verdad? ¿Cómo es que desde pequeños se nos está enseñando a negar nuestra identidad racial? Y un poco, disculpen si escuchan el vecino, y un poco atarlo, ¿verdad?, con esa sanación en comunidad, tengo esta siguiente cita, ¿verdad?, y desde el activismo, que dice: entre las crisis económicas y los desastres naturales, me han dado recursos para continuar y darme cuenta que el sentido de comunidad, el sentido de activismo y de conexión realmente es nuestro salvavidas. Y la segunda cita dice: que el activismo se torna en uno de apoderarse de eso y de no dejar que te digan qué es ser negro, sino tú decir qué es ser negro, o sea, decir tú. Dejar de absorber toda esa carga de lo que implica ser negre y apoderarse. Tú decir que es ser negro, no que las otras personas te digan que es ser negro, ¿verdad? No dejar que las otras personas te categoricen en la otredad, sino tú apoderarte, ¿verdad?, de tu identidad y con orgullo. Y mira, pues sí, ¿verdad? Esta era mi pregunta inicial, bueno, la segunda, de si se hace activismo en el oeste. Y hay un sinnúmero de personas que están asumiendo, ¿verdad?, esa lucha de distintas maneras. Y me gustaría compartirles algunas. Y hay personas que hacen desde la conexión ancestral, ¿verdad?, a base de meditaciones guiadas, pueden lograr esa conexión con su identidad y con su ancestría. Desde la academia, habemos personas como yo que estamos haciendo investigaciones sobre la negritud en el área oeste. Desde la sanación traumática, ¿verdad?, cómo es que lamentablemente por esta invalidez aprendida, por este racismo internalizado, pues tenemos, ¿verdad?, una relación de desconexión con nosotros mismos, así que es importante trabajarlo desde la salud mental y gestiones culturales, ¿verdad? De momento ha hecho este boom de la bomba, ¿verdad?, y de la plena, pero ¿qué realmente es la bomba, verdad? La gente es tan consciente de que la bomba era un lenguaje, una comunicación entre las personas esclavizadas para poder conspirar sobre su cimarronaje, ¿verdad?, para poder liberarse de esas dinámicas esclavistas. Y desde el arte, ¿verdad?, a veces lo visual es necesario. Y algo que quisiera compartirles es que, pues, dentro de mis entrevistas yo le preguntaba a las personas que asumían el activismo que por qué lo hacían, ¿verdad?, qué les motivaba. Y me pareció muy, muy hermoso esta cita que dice: yo quiero que tengamos la capacidad de recordar. Y a eso me refiero, a recordar nuestra historia, recordar de dónde venimos, recordar que las dinámicas que vemos ahora no se dan en un vacío, que tienen historia y que tienen una base. Y saber que estamos en vínculo siempre y que venimos de una ancestría bien poderosa, que sobrevivió para que estemos aquí y tenemos ese poder, ¿verdad? Precisamente atándolo como ese sentido de comunidad, ese sentido de saber, ¿verdad?, que lo que recibimos no nos estamos haciendo las víctimas. Es algo que pasa porque vivimos en un país racista. Y un poco para tocar, ¿verdad?, la centralización de la lucha antirracista, y me gustaría partir de estas dos citas que dicen lo siguiente: si el silenciamiento racial es la realidad en Puerto Rico, ¿cuánto no más en el oeste? Y la segunda dice: para que algo cuente,
cuente como lucha política legítima, cuente como documento histórico, tiene que estar gestado o divulgado por allá, refiriéndose a la zona metropolitana, ¿verdad? O el noreste de la isla. Y yo creo que precisamente el que no hayan, ¿verdad? Referentes grupales en el área oeste, ¿verdad? Sobre la negritud es lo que provoca esa desconexión de la realidad racista que hay en Puerto Rico. Y precisamente esa centralización de la negritud en el noreste es bien sesgada porque la comunidad, ¿verdad? Esa definición de lo que es ser negro en Puerto Rico es sumamente sesgada porque es mucho más compleja, pero no estamos teniendo la conversación. ¿Y qué provoca eso, verdad? Que las personas no se sientan cómodas en atreverse a llamar, mira, yo soy una persona negra. Y lamentablemente la centralización invisibiliza las gestas. Y quiero resaltar que la lucha antirracista no es la única que está centralizada en la zona noreste. Lamentablemente hay muchos recursos y muchas luchas que se quedan en esta zona, pero yo pues tengo las energías para enfocarme en la lucha antirracista. Y un poco, ¿verdad? Pues qué nos falta por hacer. Y yo creo que, ¿verdad? De manera reflexiva, nos falta incomodar, ¿verdad? Nos falta tener la conversación. Lamentablemente, no, ¿por qué se están dando dinámicas todavía conservadoras en el oeste? ¿Por qué no hay ese sentido de comunidad? Hay personas asumiendo el activismo, pero de manera individual, ¿verdad? Y falta poder crear ese sentido de comunidad, ¿verdad? Organizarnos hacia qué queremos, por qué queremos, ¿verdad? Y quiero resaltar estas dos citas que dicen, tenemos aquí la lucha, tenemos el anti, pero no tenemos lo que queremos. Y la segunda dice, unir esfuerzos y dejar de ser grupitos que hacemos trabajo y ser fuerza. Pienso que va a seguir siendo lucha, que no va a ser fácil. Y siento que hay que empezar a atrevernos más, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en referentes como Black Lives Matter, que ya se atrevieron de pasar de tener rabia a esto tiene que ser así, y lo tenemos así. Pienso que no lo tenemos así, no lo tenemos aquí. ¿Verdad? Y también vamos a problematizar por qué es que en Puerto Rico no sabemos lo que merecemos, ¿verdad? Vivimos en un país colonizado, tenemos un trauma, ¿verdad? Ese síndrome de no sabemos qué merecemos como personas negras y como personas que estamos colonizadas. Así que es bien importante que comencemos a incomodar en los espacios, porque precisamente por eso es que es incómoda la conversación, porque nadie la quiere asumir, porque nadie la quiere tener, porque se ha invisibilizado por mucho tiempo. Eso. Y yo quisiera tomar este espacio, ¿verdad? Y el tiempo que me queda para compartirles y de cierta manera vulnerabilizarme con el espacio, pero extender una reflexión. Para mí era bien importante, ¿verdad? Y este proceso investigativo fue uno bien doloroso, ¿verdad? Tuve que revivir cosas que yo no le deseo a nadie, tuve que escuchar experiencias que yo no le deseo a nadie. Pero como mucho, ¿verdad? En la vida bien contradictorio porque era necesario, ¿verdad? Porque la sanación es necesaria y la sanación es dolorosa. Y para mí era bien importante reconocer mi privilegio de estar en la academia y ver, ¿verdad? Cuestionarme cómo yo puedo aportar a mi población dentro de la academia. Yo llevo 4 años dedicándole mi sudor, dedicándole mis lágrimas, dedicándole mis energías a la academia. Sorry. Y solamente en una clase se ha hablado de raza y hay que problematizar eso, ¿verdad? ¿Cómo es que desde el room no estamos tocando estos temas? Y no quiero llorar, disculpen. Sigue, Gabriela, llorando lo que te dé la gana. Hay que llorar porque estamos llorando las rabias que tenemos, ¿ya? Pero nada, hay que hacerlo. Y eso es lo que les quería decir. Quería decir que no ser racista no significa ser antirracista. Y les invito a que reflexionen y reconozcamos nuestro privilegio y podamos hacerlo. Porque se nos va la vida esperando, se nos va la vida sobreviviendo y cansa. Cansa. Y nada, eso, gracias, qué papelón, disculpen, y eso. Gabriela, excelente ponencia, gracias por tu trabajo y por vulnerabilizarte ante nosotros. Tus lágrimas son evidencia de todo el trabajo que falta por hacer y trabajos como el tuyo que visibilizan el racismo en Puerto Rico son los que nos van a ayudar a evolucionar como país e integrar la lucha antirracista en todas nuestras otras luchas. Vamos entonces ahora a pasar a la sesión de preguntas.
No sé si alguien quiere comenzar o si comienzo yo. Pueden usar el raise hand o pueden ponerlo en el chat. Bueno, pues yo voy a entonces comenzar. Tengo una pregunta. Profesora, no sé si iba a decir algo. No. Okay. Yo voy a decir, pero sigue tú adelante. Ok. Es que tengo una pregunta para las compañeras Dariana y Paula. ¿Por qué creen que en Puerto Rico fue donde más hubo esa diferencia entre las percepciones del in-group y del out-group? No sé si está relacionado a nuestro estatus como colonia o qué ustedes creen al respecto. Pues mira, tremenda pregunta. El estudio como tal intenta, o sea, the General Fault and Fault Lines como tal, intenta no entrar en temas específicos de los países, ¿verdad? Sino que como conjunto se intentaba ver cómo se generalizaba el estudio realizado por Liz y Sicara. Como la persona que realizó y fue la que llevó a cabo la parte de Puerto Rico, yo, ¿verdad? En mi opinión personal, no como la investigadora, es que yo entiendo que sí tiene mucho que ver con nuestro estatus colonial, con la falta de educación política que se nos da en general. Y la verdad es que este estudio se realizó en un momento súper importante de la historia política de la isla, como que estamos pasando por una transformación y me da mucha pena que no se pudo reflejar directamente, ¿verdad? Dado a las limitaciones que teníamos dentro de la réplica, pero, ¿verdad? Yo creo que llevamos años como sociedad polarizándonos y llevamos como años simplemente no teniendo conversaciones claras y directas sobre qué significa esto, qué está pasando en la política, qué representan realmente estos partidos. En Puerto Rico, ¿verdad? Son de los pocos países que no nos regimos por ideología de derecha e izquierda dentro de los partidos, es mucho más de estatus político, ¿verdad? Así que yo creo que hay un montón de factores que juegan a través de esto y yo creo que estudios como este definitivamente dan paso a que estudiemos estos fenómenos psicológicos y políticos mucho más a profundidad dentro de la isla para poder entender y tener una respuesta mucho más contundente y clara sobre el respecto. Espero que te haya contestado como la pregunta. Sí, muchas gracias, Dariana. Profesora, no sé si sí. Sí, bueno, a Dariana y a su compañera me parece interesantísimo. A mí me gustaría como tener como más tiempo de profundizar, pero significaría, entenderían ustedes que se necesita, en el caso de Puerto Rico, a lo mejor en otros lugares, se necesitaría trabajar el asunto, el tema, ¿verdad? Tú lo trajiste de educación política. ¿Tú pensarías en alguna propuesta de cómo se puede desarrollar esa educación política? Bueno, tú y tu compañera, en términos nuestros, a lo mejor comparando con otros países que entienden ustedes que la población tiene mayor educación política. ¿Podrías pensar en propuestas de lo que puede ser esa educación política, si desde la universidad, si desde grupos de base comunitaria, si desde la escuela, ¿verdad?, elemental? Mira, primeramente yo diría que hace falta información, hace falta mucha más investigación en esta área, hace falta entender qué les significan a las personas que se identifican con estos partidos, pertenecer a estos partidos y qué significan los partidos para la población completa, ¿verdad? Hasta que nosotros no entendamos eso mucho más a fondo, creo que se nos hará difícil, ¿verdad?, decir estrategias más exactas para poder combatirlo. Eso no significa que no creo que debemos estar enseñando mínimo cursos de acción ciudadana y acción participativa desde, yo diría desde escuela elemental, francamente. Y en Puerto Rico, ¿verdad?, se reconoce que hay una falta gigantesca de educación política en general. O sea, las personas no conocen cómo funciona su gobierno, tienen estas ideas pues, bien abstractas y out there, ¿verdad?, de lo que son los partidos y lo que llevan a cabo. Pero si tú les preguntas qué están haciendo al día a día, qué se hace en el Capitolio, cómo se reúnen, por qué votamos de esta manera, las personas no te saben contestar. Así que yo diría que definitivamente hay que empezar de la educación de una manera mucho más pues temprana y mucho más abierta y tener estas conversaciones a diario, ¿verdad? Se sabe que
ya con esto aprendemos que no hay que ver las cosas de blanco y negro, como que no es cuestión de un partido siempre va a estar en contra del otro, una ideología siempre va a estar en contra de otra. Claramente, ¿verdad? En este estudio se estaba viendo de manera binaria, se utilizó pues PNP y populares porque son los partidos, o eran los partidos de mayoría, y aunque lo son todavía un poquito, pero ahora hay muchos otros factores que juegan en nuestro contexto político y cultural, así que sí, primeramente, ¿verdad? La investigación y dar un poquito más a fondo a través de esto. No sé si Paula quiere añadir algo a nivel internacional o de España, que fue en la que ella participó, pero por lo menos de Puerto Rico, eso es lo que yo tendría que decir. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y creo que también es muy aplicable a España y al resto de los países en general. Hace falta una educación desde muy temprano, pero básicamente nuestra investigación demuestra que dar el dato real funciona para cambiar las expectativas y los estereotipos. Entonces, supongo que también al haberlo dado desde un estudio como una figura de autoridad, le da más parecida a dar el dato y a lo mejor habría que elegir qué figuras son las que dan esta información más que utilizar los medios de comunicación tradicionales que ya han perdido mucha fiabilidad en los últimos años. Pues a lo mejor desde la academia incluso podríamos hacer un esfuerzo de divulgación, sobre todo desde el estudio social de cuáles son los datos reales de lo que está pasando en cada uno de los países. Muchas gracias. Yo creo que les animo a que sigan y que entonces el próximo año vengan a presentarnos cómo ha ido avanzando. Gracias. Excelente, gracias. Teníamos una mano levantada desde la cuenta del Centro de Investigación, pero no sé si... Sí, le habla el doctor José Anazagasti. Es que al conectarme, se conectó a través del correo de CISA. Tengo una pregunta primero para Dariana y Paula, y luego otra para Gabriela. Mi pregunta tiene que ver con el proceso de selección y distribución en grupos de izquierda y derecha. O sea, ¿cómo decidieron o qué parámetros utilizaron para decir que alguien es de izquierda o alguien es de derecha? Y si consideraron en su proyecto, ¿no? Yo sé que están trabajando con un proyecto más amplio y más grande, si en ese proyecto se consideró utilizar alguna medición en común, es decir, no sé, algo como con qué ideología se identifica, ¿no? Izquierda, derecha, o algo por el estilo, o si fue simplemente parámetros distintos para cada país. Si quieres contesto yo. Básicamente lo que hicimos fue preguntarles con qué partido se identificaban o con qué grupo, dependiendo del país, se identificaban, porque realmente lo que estamos estudiando es de la psicología social y nos interesa desde la teoría del estudio de los comportamientos de los grupos. Entonces lo que más nos interesaba es saber realmente los estereotipos a otros grupos desde la identificación, desde lo que la misma persona piensa que es y desde el que se identifica. Incluso podríamos haber utilizado alguna escala de, pues a lo mejor, de comportamientos que son típicos de la derecha o de la izquierda, pero eso ya no habría sido tan válido porque ya estaríamos hablando de clasificar personas por ideología y no realmente por la identificación en el grupo, que es lo que nos interesa al estar estudiando desde la psicología social. Sí, precisamente. Al final del día, ¿verdad? Es un estudio a base de la psicología social y no necesariamente, o sea, está altamente ligado a lo que es la ciencia política, pero no queríamos enfocarnos necesariamente en esta identificación de lo que es izquierda y derecha, que sabemos que puede variar muchísimo a través de los distintos países. Igualmente aquí en Puerto Rico, o sea, las líneas como que get a bit blurred y es bien difícil identificar exactamente, así que simplemente decidimos enfocarnos en grupos polarizantes de acuerdo a todos los países o sea, cada país identificaba cuáles eran esos grupos polarizantes principales para que las mismas personas dentro del cuestionario tenían que escoger con cuál ellos se identificaban. O sea, una de las primeras preguntas era simplemente, por ejemplo, en el de Puerto Rico, el partido con cuál te identificas es Partido Popular Democrático, Partido Nuevo Progresista o algún partido de minoría. Si las personas escogían alguno que no estuviese
dentro de lo que es Partido Popular Democrático o los PNP, eran excluidos de la investigación porque al final del día estaban simplemente buscando, ¿verdad?, esa polarización dentro de los grupos, cómo ellos mismos se autoidentificaban dentro de esos grupos y no la definición de esos grupos como tal. Pero definitivamente, como he dicho, da paso a que se esté un poquito más a fondo y si acaso bajo el lente de lo que es las ciencias políticas un poco más dentro del estudio para poder entonces crear estas divisiones de acuerdo a cada país. Sí, gracias, ambas. Es que inicialmente como que hablaron de izquierda y derecha y entonces, pero están hablando más bien de polarizaciones que pueden ser, no necesariamente tengan que ver con la ideología. Gracias. Sí, ¿verdad? Yo quería decir que decimos constantemente, o por lo menos yo intenté decir constantemente izquierda o derecha, o partido 1 versus partido 2, porque entiendo que esa es la manera que más fácil podemos captar lo que está pasando y lo que nosotros queríamos ver dentro del estudio, ya que como que terminología constantemente de outgroup, ingroup, metapercepciones puede ser un poco pesada, así que lamento si eso haya causado alguna confusión, pero espero que con nuestras contestaciones hayamos podido contestarle su pregunta. No, gracias, te he aclarado, simplemente para entender la naturaleza del estudio. Mencionar que en el estudio original también incluso utilizaron hombres versus mujeres. Así que realmente no todo es ideología, se han utilizado relaciones. Lo que nos interesa realmente más es la polarización entre grupos. Muy bien, pues gracias por esa explicación. Creo que también había una pregunta para la compañera Gabriela. Sí. Hola, Gabriela. Tengo una pregunta, más bien un comentario, en el sentido de que primero que nada te felicito por esta iniciativa, ¿no?, de visibilizar, ¿no?, el antirracismo, las luchas antirraciales, sobre todo en el oeste, cosa que no se ve mucho por ahí. Y nada, también felicitarte por dirigir la atención al concepto del mestizaje, porque me parece que el mestizaje hoy se entiende como un concepto que se refiere a todas las mezclas raciales, pero originalmente era un concepto que se refería, ¿no?, a la mezcla de lo español con lo indígena, así que por definición era una invisibilización de la negritud. Así que me parece muy bueno, ¿no?, necesaria una crítica a ese concepto mismo del mestizaje. Y la cita que mencionaste, en estos días estoy en mi clase de teoría hablando a mis estudiantes de las teorías coloniales, anticoloniales, y coloniales y postcoloniales y todas estas. Y creo que una de tus citas sugiere, ¿no?, la relevancia y actualidad del trabajo, por ejemplo, de Frantz Fanon en Caras Negras y Máscaras Blancas, que ciertamente, ¿no?, lo demuestra muy bien. Y lo otro es, sin embargo, es que no sé si han notado, pero ha habido un interés ahora en esta cuestión del racismo, y recientemente Guapa Televisión produjo un mini documental sobre la cuestión racial en Puerto Rico, pero me parece que una de las limitaciones que vi en ese video es que había esta tendencia a definir el racismo como un asunto de relaciones interpersonales, ¿no?, una cuestión de prejuicio, de discriminación, pero el racismo es parte de las estructuras sociales, ¿no? Y mencionaste el concepto del racismo institucional. Y quería preguntar si viste algo de eso en tus entrevistas de estos activistas, si de alguna manera ellos se refirieron a esto, ¿no? Pues mira, la primera memoria que me viene a la mente, estaba entrevistando a una persona que durante su proceso de maestría tuvo un confrontamiento racista con una persona. No recuerdo, o sea, básicamente la persona le estaba atacando le estaba diciendo que era una persona sumamente exótica, que no parecía de Puerto Rico, ¿verdad? Le habló en inglés inicialmente. Así que cuando él me está hablando de esta experiencia, me dice, y esta persona hoy día es la jefa de una agencia pública. Así que, ¿quiénes son las personas que están en las agencias públicas de Puerto Rico? Y yo creo que ahí, ya de por sí, de ver quiénes son las personas que tienen el poder y el control,
en el país, así es como vemos el racismo institucional, ¿verdad? Así es como vemos de otras experiencias que le puedo mencionar, ¿verdad? Y yo me puedo sentir identificada, el pelo, el cabello, ¿verdad? Porque cuando yo tengo que ir al tribunal a presentar, ¿verdad? Yo formé parte de Siempre Vivas, que las acompañaba al tribunal, porque yo me tengo que recoger mi cabello para que se me tome un poco más con seriedad, ¿verdad? Porque las personas tuvieron que quitarse sus locks para que le aceptaran un trabajo. Así que problematizar eso, ¿verdad? Y reconocer que todo está unido, ¿verdad? Tanto el racismo institucional, el interpersonal y el internalizado van de la mano. No sé si con eso es suficiente. Pero sí, también reconozco la crítica del documental. Sí, gracias, Gabriela. Eso es todo. Súper. Tenemos una mano levantada de la profesora Janet Bonilla. Sí, buenos días. Tengo realmente dos comentarios, uno para las compañeras Dariana y Paola y otro para Gabriela. Pues felicito a Dariana y Paola por rescatar lo que es la investigación de corte transcultural, una investigación que implica un esfuerzo por parte de los y las investigadoras en crear esto que es la investigación colectiva y que se mencionó esta mañana como un aspecto importante para el desarrollo de lo que son centros de investigación, otras iniciativas. Así que la felicito por ese esfuerzo. En el caso de Gabriela, tú tienes una voz bien poderosa y hay mucha pasión en ese mensaje que estás llevando para la visibilización de lo que es el racismo en Puerto Rico. Y creo que cuando mencionaste que te sientes privilegiada de estar en la academia, yo creo que es una... en efecto es idóneo, porque no solamente puedes a través de tu voz llevar experiencias personales, sino documentar como los que estás haciendo a través de la investigación, lo que es las experiencias de otros y lo que es en efecto la presencia y la manifestación del racismo en la isla. Excelente. No, dale. No, es que cuando terminé mi presentación leí todos sus mensajes y les quería decir gracias. Y disculpen, ¿verdad? Mis lágrimas, es que pues, pero nada, gracias. Gabriela, no hay que pedir disculpas por nuestras lágrimas, te lo dije. No, yo creo que un asunto importante que tú nos has hecho hacer conscientes es que cuando pensamos en la investigación, pensamos que la investigación, ¿verdad? Este es el enfoque positivista, la investigación de que la investigación es neutra, que los investigadores, las investigadoras y los investigadores, ¿verdad? Los investigadores somos personas como que no tenemos que mantener distancia. Yo creo que una de las fortalezas que tiene tu investigación, como debe ser toda investigación, para que la investigación nos apasione y nos entusiasme, tiene que salir desde, ¿verdad? Yo le llamo desde el corazón y de la mente y de todo nuestro cuerpo, o sea, que esté ahí conectada con nosotras. Y entonces hacer posible esa investigación con lo que somos es poder expresar también. Por momentos puede ser, ¿verdad?, tristeza, o por momentos puede ser rabia, porque bueno, a veces la rabia se sustituye por las lágrimas para que las mujeres nos veamos más elegantes con ese proceso. Pero yo me parece que ese asunto de ese trabajo de investigación que has hecho es bien importante. ¿Cuáles tú ves que son los próximos retos y los próximos caminos para ampliar esto y hacerlo también una gran aportación no solo a la región oeste, sino a animar a otros colegas y otras colegas y otros colegas que puedan hacerlo en otras regiones, porque el racismo está presente? Entonces es importante mirarlo, que el racismo no solo tiene que ver, y vivir el racismo no solo tiene que relacionarse con poblaciones afrodescendientes, sino poblaciones blancas que nos relacionamos con, ¿verdad? Y convertimos y creamos nuestras familias con poblaciones afrodescendientes. Entonces, ¿cómo realmente, cuáles son tus pasos como en el área de investigación y cómo tú entonces promoverías esta investigación en otros recintos y en otras regiones? Y me interesaría, por ejemplo, pensar en la región central, como trabajamos en la región central también. Así que, bueno, esa es mi pregunta. Sí, yo creo que para responder la primera de cuáles son, ¿verdad?, los retos,
Yo creo que el reto más importante es que la gente reconozca su privilegio, ¿verdad? Y que estén dispuestos a reconocer de que sí hay una jerarquía racial en Puerto Rico y que estén dispuestos a horizontalizar los procesos y que estén dispuestos a escuchar, que estén dispuestos a reconocer el espacio que están tomando en los lugares. Y para mí yo pienso que ese es el reto primero, ¿verdad? Que nos dejen visibilizarnos, que cuando se nos visibilice se nos escuche, ¿verdad? Que no se nos ridiculice. Así que yo pienso que eso es lo prioritario en cuestión del movimiento, ¿verdad? De otras, estar en otros espacios. Yo quiero precisamente eso, yo quiero hablar, ¿verdad? Yo quiero que se nos tome en serio, ¿verdad? Yo quiero que se entienda que no es que somos vagos, que no es que, ¿verdad? Que se nos deje de criminalizar, que se nos deje de ridiculizar. Yo quiero que en diferentes foros se nos tome de verdad de forma legítima, como decía uno de las citas, ¿verdad? Para que algo sea legítimo en Puerto Rico, lamentablemente tiene que estar centralizado en ciertas áreas. Y yo creo que no, ¿verdad? Que se reconozca que en todo el archipiélago, tanto, ¿verdad? En la isla grande como en las islas municipios, hay personas que lamentablemente están viviendo experiencias bien fuertes y reconocer que las experiencias que se viven en la zona noreste no son las mismas que vivimos en el oeste y no son las mismas que se viven en el centro, ¿verdad? Así que, y reconocer la complejidad dentro de lo que es categorizarse racialmente. Es simplemente, yo lo veo como una conversación, ¿verdad? Estar abiertos a recibir ese tipo de información y a desaprender. Eso, yo lo veo bien sencillo, pero complicado, complicadísimo. Tenemos otra pregunta en el chat de Gianni Russo, que si, Gabriela, te mencionaron qué actividades antirracistas han hecho o están trabajando. Sí, pues como mencioné, hay diferentes bases, ¿verdad? Y la gente se está enfocando de diferentes maneras. Algo, ¿verdad?, que me gustaría resaltar, encontré una persona que su manera de sanar, ¿verdad?, y de hacer el trabajo antirracista es poder conectar con su ancestralidad, es poder sanar, porque se nos enseña desde la niñez que las personas esclavizadas eran simplemente personas esclavizadas y no, ¿verdad?, trajeron mucho más que eso y fueron mucho más resistentes, no fueron personas que no lo intentaron y lo lograron en muchos aspectos. Así que poder conectar con esa ancestralidad, poder sanar, ¿verdad? Encontrar paz, ¿verdad? Y reconocer que lamentablemente van a seguir pasando estas dinámicas violentas, pero que de momento que tú puedas sanar, que puedas crear ese sentido de soledad, ¿verdad? Que no estás solo, no estás sola, no estás sola, es bien importante. Otras de las dinámicas que me gustaría resaltar, que han partido aquí desde la academia, hubo una investigación en eso del 2004 al 2006, llevada a cabo por la profesora Jocelyn Helliga, ¿verdad? Que intentaba conocer las experiencias de personas que son descendientes o fueron trabajadoras de la ureca en hormigueros, ¿verdad? Y cómo desde la historia oral, ¿verdad? Esas experiencias dentro de los hacendados. Y hay un sinnúmero de maneras, ¿verdad? Desde las gestiones culturales, desde la bomba, ¿verdad? Intencional, porque estamos la bomba, intencional, por qué es que la mantenemos, ¿verdad? Bien presente. Y sí, hay un sinnúmero de maneras. Y el antirracismo se puede lograr desde la cotidianidad hasta los lugares más exclusivos. Tenemos otra pregunta más. Edgardo Díaz dice, muchas gracias por documentar. Como dicen, muchas veces no se documenta o se documenta pobremente muy frecuentemente, como en el caso de Rafael Cordero, se conmemora, pero su hermana Celestina no. Su pregunta es, ¿cuál tú crees que sea el detonante para un movimiento consciente y en masa, como lo fue la violencia a Black Lives Matter, que traspase a las activistas y se convierta en un discurso de la población mayor? Yo creo que el contexto Puerto Rico, lamentablemente, ¿verdad? Y esto es una opinión bien personal, ver un fenómeno como Black Lives Matter lo veo bien lejos, porque precisamente quienes vamos a estar en Black Lives Matter, ¿verdad? Quienes en Puerto Rico se consideran como personas negras, ¿verdad? Y lo podemos ver en el censo, ¿verdad? Quienes están dispuestos a ser nuestros aliados, e incluso lo podemos ver cuando pasó, ¿verdad? Toda esta complejidad con las personas turistas negras que fueron atacadas por simplemente, ¿verdad? Hay cosas que no se les perdona, ¿verdad? Y no son
consideradas, ¿verdad?, viables, pero, ¿verdad?, ¿por qué se les está atacando sobre su raza? Y yo creo que en Puerto Rico, más allá de poder lograr este fenómeno, para poder entenderlo es poder reaccionar, ¿verdad?, como decía una de las citas, ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos para ¿verdad?, una vivienda estable, ¿verdad? Reconocer que vivimos en un país que constantemente está criminalizando, ¿verdad?, y está arrebatándole la vida a las personas empobrecidas, y las personas empobrecidas la mayoría de las veces son las personas negras en Puerto Rico. Así que cómo estas personas pueden, ¿verdad?, cómo esperamos de estas personas que griten, que quieren algo, si es que no le hemos enseñado lo que merecen. Así que eso. Bien, bien profundo, pero bien complejo. Mira, Gabriela, no sé si alguien más, pero ¿cómo tú ves la importancia de la reflexión con las poblaciones y con los grupos de todo lo que son las cartas de derechos, las cartas de derechos humanos y las cartas de derechos culturales y la carta de derechos económicos, etcétera? Sí, no, yo creo que es cuestionarnos para quiénes están escritas estas cartas de derechos, ¿verdad? Para quiénes están dispuestas a privilegiar, para quiénes están dispuestas a cuidar. Y pues ahí está la respuesta, ¿verdad? Algo es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿verdad? El sistema se creó por algo, ¿verdad? Para mantener un poder y un control. Así que eso es lo que es, ¿verdad? Estamos viviendo la consecuencia. Excelente. Excelente. No sé si tenemos alguna otra pregunta o comentario. Si no, pues entonces podemos dar por terminado este panel. Bueno, pues quiero una vez más agradecer a nuestras ponentes por sus excelentes presentaciones y a la audiencia por conectarse en la mañana de hoy. Ambos temas son sumamente importantes para el progreso de Puerto Rico y me alegra muchísimo que se estén trayendo a los espacios académicos como este. Para finalizar, pues quiero invitarlos a nuestra audiencia a participar de la próxima actividad del simposio, donde se estarán exponiendo diferentes carteles de investigación. Nada, buen día y muchas gracias. Aplausos a todos y todas. Excelente. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Lindo día a todos. Gracias. Gracias. Igual a todas.